Bienvenido nuevamente a nuestro canal de la familia de Cristo. Soy el pastor Gustavo Quiñones y espero que esta enseñanza sea de gran bendición para usted y para su familia. Hoy especialmente para sus hijos. Muchas gracias. Dios es muy bueno con todos nosotros. Casi siempre nos rodea de personas que nos apoyan, personas que están ahí cuando más los ocupamos. Puede ser el papá, puede ser la mamá, cuando crecen pueden ser los hijos. Y de la calidad o de la cantidad de piedad que demuestran hacia nosotros, que denotan hacia nosotros en sus actos, en sus hechos, podemos deducir que algunos de ellos practican algo que se llama la abnegación. Y sí, efectivamente, hoy hablaremos acerca de un padre que es un padre abnegado, que va a tomar una decisión bien difícil. Se va a tener que sacrificar, va a tener que renunciar a sus deseos, a sus intereses, para que uno de sus hijos, el menor, sea feliz. Bien, pues empecemos el tema. Y qué mejor que la lectura de la palabra de Dios para poder entender estas verdades. Y yo espero que podamos aprender algo útil en este día. Gracias de antemano. Bien, la lectura que tendremos en este día es, para los que apuntan, es Lucas capítulo 15 y vamos a leer del versículo 11 al versículo 17. Y dice así la palabra de Dios. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió sus bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Interesante escritura de parte de Dios. Y en este día vamos a analizar la historia de un joven que vive perfectamente bien en su casa. No le falta absolutamente nada. Es más, tiene infinidad de sirvientes y de trabajadores, de jornaleros. Su padre es bastante rico. Tiene todas las comodidades de su época. También no es hijo único. Tiene un hermano que es mayor que él. Lo más probable es que no le falte nada. Tenga en abundancia ropa, comida, bienes, todo lo que él ocupa. Tiene un hogar sumamente próspero, tanto que crían vacas y corderos, ganado. En ese tiempo la riqueza no se medía como hoy en día con cuentas en el banco, con capitales. El capital de aquel tiempo eran los animales, las cabezas de ganado, los camellos, los caballos, las vacas, etc.
También, por si fuera poco, tiene un papá que es bastante complaciente, un buen padre. No hay evidencia tampoco de maltrato ni de presiones especiales, familiares. Tampoco hay un mal ejemplo ahí en ese hogar o un caso de injusticia. Parece ser que se trata de una familia decente, respetuosa y muy próspera. También hay un dato interesante. No hay mucha información en esta parábola. Es una parábola. Pero parece ser que esos dos hermanos tienen derecho a una herencia. Y el más pequeño, o el menor, le está insistiendo e insistiendo a su padre para que le dé la parte de la herencia que le corresponde. Ahora, si lo analizamos fríamente, sí, parece que esto no fue algo incidental, esto no fue algo casual. Hay una planeación de este joven para hacer esa solicitud tan seria a su padre. Y dice allí en el versículo 12, dice, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Si usted lee con cuidado, se va a dar cuenta que no le está pidiendo por favor. Prácticamente le está ordenando, le está exigiendo: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre, dice la palabra de Dios, que le repartió a los dos, al hijo menor y al hijo mayor. Solamente que, a diferencia del menor, el mayor no tiene planes. Sus planes son permanecer en su hogar, permanecer con su familia, permanecer en su casa. Pero el menor ya ha planeado su vida, o ha mal planeado su vida. Y dice la palabra de Dios que va a juntar todo lo que tiene ahí en su casa, y no muchos días después se va a ir. Entonces este no es un acto incidental, esto no es por casualidad, esto es un acto planificado. Nos dice aquí la Biblia, pero seguramente estuvo presionando y presionando y presionando a su padre para que le repartiese la parte de la herencia que le correspondía. También la planeación incluye escoger un lugar lejano para irse. ¿Y por qué un lugar lejano? Pues porque entre más lejos, más mal se puede portar. Porque seguramente en aquellos lugares no lo van a conocer. Y ahí cerca de con su papá, ahí todavía hay familia y lo van a reconocer. Y no me pregunte qué pasa en estas épocas aquí en nuestro bello pueblo de Rosarito. Cuando se venían antes del coronavirus miles y miles de jóvenes de Estados Unidos a embriagarse aquí a las playas de Rosarito, a emborracharse, a embrutecerse, a drogarse y a dejar toneladas de basura. ¿Y qué le puedo decir de nuestros jóvenes de aquí de Rosarito que se van a Tijuana a hacer lo propio también? Y los de Tijuana a Rosarito. Esto no es nuevo. Esto se escribió hace más de 2000 años, pero pues la verdad se parece mucho a lo que está sucediendo actualmente. El mal es el mismo en todas las épocas, en todos los tiempos. Y el pensamiento volátil de los jóvenes es el mismo. El placer es placer, el pecado es pecado. El deseo de libertad o libertinaje es lo mismo en todas las épocas. Lo único que cambia son los adelantos científicos, los teléfonos, las televisiones, el internet. Eso no había antes, pero había otros placeres. Entonces la perdición es lo mismo, nada más que hoy hay más distractores. Entonces, este joven menor, este hijo menor, cristaliza sus planes, los lleva a cabo. Y dice la palabra de Dios ahí en la primera parte del versículo 13, dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. No hay planes de regresar.
Dice la palabra de Dios, dice, juntándolo todo. No dejó nada, se llevó todo. Se va, pero se lleva todas sus cosas. No tiene planes de regresar, va a abandonar el hogar, va a abandonar su padre, va a abandonar su casa, va a abandonar a su hermano. Se lleva absolutamente todo, no quiere saber nada de su casa, no quiere saber nada de su familia, pareciera que está loco. No hay despedida familiar. Pero algo interesante, no hay regaño paternal, no hay consejo de su padre. Es que estamos hablando de un padre abnegado. Estamos hablando de un padre que va a sacrificar el amor por su hijo para que él pueda llevar a cabo sus planes. Ahora, nosotros como padres no sabemos lo que hacen nuestros hijos cuando no están en el hogar, pero queremos pretender que cuando no están en el hogar hacen cosas correctas, se portan bien. No dice la Biblia, pero tal vez este joven, el padre creía que iba a hacer algo bueno con su dinero, con su herencia. No sé, un negocio, comprar una propiedad, emprender algo, no sabemos. Pero sí sabemos que hizo todo lo contrario. Se fue a un lugar lejos, escogió un lugar lejos y se puso a vivir perdidamente. Y ese malvado espíritu, esa urgencia de dejar lo bueno por lo malo, el hogar por la calle, no es algo nuevo. Y este joven sale huyendo. Dice la palabra de Dios en la segunda parte del versículo 13, dice, y allí, una vez que llega a ese lugar, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Qué tristeza. ¿Dónde quedó toda la educación que le dio su padre? ¿Dónde quedaron todos los cuidados, toda la enseñanza, toda la sabiduría, el buen ejemplo de su hermano, el buen ejemplo de su padre? Allá fue a dar, a la calle, a un lugar lejano, a desperdiciar su vida, a hacer pedazos su vida, a arañar, a tirar sus principios. Y entre todas las cosas, hacer a un lado a Dios. Porque va contra los principios y los mandamientos de Dios. ¿Cómo pudiéramos nosotros analizar los actos de este joven? Bueno, pues pudiéramos sacar una radiografía espiritual a través de unos versículos de la Biblia. Y la Biblia nos explica claramente qué es lo que está sucediendo con este muchacho. Y usted que anota, le invito a que vaya a Efesios capítulo 4 y versículo 17. Y el apóstol Pablo escribe a los Efesios esta carta y da algunas recomendaciones. Y lea esta recomendación y ahí vamos a encontrar y vamos a entender qué es lo que está pasando en la mente de ese muchacho. Dice la palabra de Dios: esto pues digo y requiero en el Señor. O sea, esto es de Dios. Esto que estoy leyendo es del Señor. Esto no es del señor Gustavo, esto es del Señor nuestro Dios. Entonces hay que ponerle mucha atención. Y es una orden, es un mandamiento. Dice que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo andan los otros gentiles? Que andan en la vanidad de su mente. Y allí encontramos el primer principio: la vanidad de la mente, lo vanidoso, cosas que no son importantes. Hay cosas importantes en la vida y hay cosas que son de la vanidad, que no valen la pena. Entonces, teniendo el entendimiento entenebrecido, ahí está otro principio. Número 1, vanidad de la mente. Número 2, entendimiento entenebrecido. ¿Cómo está eso? Pues como que no se ve claro, como que no sabemos qué quiere hacer o qué va a hacer o qué pretende hacer con lo que está haciendo el joven, viviendo perdidamente,
Dice la palabra de Dios, ajenos de la vida de Dios. O sea, que hacen a un lado a Dios. Se les envanece la mente, su entendimiento está entenebrecido y luego hacen a un lado a Dios. ¿Por qué? Pues porque les molesta que les digan que eso está mal, les molesta que les digan que van contra los mandamientos de Dios, les molesta que les digan que están pecando contra su padre, contra su familia, contra su buen hombre. Quieren libertinaje, quieren salir, quieren disfrutar de la vida, de los placeres de la vida, tomando, emborrachándose, bebiendo. Dice la palabra de Dios, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y parece que así está ahorita la juventud. Quieren disfrutar la vida. Pero mire qué mala manera de disfrutar la vida. ¿Cómo es posible? Dice la palabra de Dios, dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mire, algunos de nuestros hijos se portan mal en casa. Imagínense qué no harán cuando están lejos y en un lugar donde nadie los conoce. ¿Qué es lo que ocasiona este tipo de actividades? Pues que se le endurezca el corazón. Se endurece el corazón y se hacen inmunes a todas las cosas buenas que sus padres les enseñaron. ¿Cómo es vivir perdidamente? Pues vivir con un corazón duro, vivir en la vanidad de la mente, vivir con el entendimiento entenebrecido, vivir alejado de Dios, vivir en la lascivia, vivir en la impureza. Y se lo voy a poner en español para que se entienda. Fiestas, droga, alcohol y sexo. Más otro tipo de maldades que se pudiesen agregar. El joven ya no soportó estar en su casa y ahora ha escogido el camino de la perdición. Y eso trae consigo una pregunta interesante. ¿Por qué se van del hogar los jóvenes? ¿Por qué abandonan el hogar los jóvenes? Bueno, pues hay muchas razones. Este joven ya quería irse. Este joven tenía hambre por empezar a disfrutar la vida y disfrutar su dinero y gastarse todo perdidamente. Pero, ¿por qué se van del hogar los jóvenes? Y quiero hacer una precisión. No estoy hablando de hogares disfuncionales, En este caso particular estoy hablando, ¿sí?, de jóvenes que viven una buena vida, de jóvenes, de nuestros hijos, de hijos que tienen buenos padres, de hijos que han sido bien educados, de hijos que no tienen presiones extrañas o especiales o raras en su hogar, y se van y dicen, no, pues aquí tenía todo, ¿por qué se fue? Bueno, pues hay varias razones. Yo solamente escogí algunas de las más importantes, pero hay muchas razones. Y la primera que se me ocurre son las malas amistades. Hay muchas amistades que tienen nuestros hijos que los aconsejan mal. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15 versículo 33, dice, no erréis, las malas conversaciones, y en el original, compañías, o sea, lo que platicas con otros compañeros, con otras personas, dice, corrompen las buenas costumbres. Y no importa cuántos años hayas educado a tu hijo, no importa cuánto conocimiento de Dios le hayas metido a tu hijo en la cabeza, no importa que lo hayas mandado a las mejores escuelas, no importa que todos los años lo llevaras de la manita a tu hijo a la escuela, ahí va a encontrar malas amistades. Hay malos amigos que los van a inducir al mal, los van a mal aconsejar, y todo lo que tú les has enseñado por años lo van a tirar a la basura, y en un ratito así te los van a cambiar.
Entonces, como padres tenemos que estar alertas con las malas compañías, las malas amistades de nuestros hijos y también las malas conversaciones. Número 2, la misma naturaleza humana. ¿Y qué dicta la naturaleza humana en los jóvenes? Pues las locuras juveniles. Los jóvenes son más aventados, los jóvenes son más atrevidos. Dice el apóstol Pablo, hablando de las locuras juveniles, dice: huye también de las pasiones juveniles. Son pasionales y siguen la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Y sabes qué? Tenemos un discernimiento nosotros natural y tenemos que enseñar, educar, entrenar a nuestros hijos, pues para que busquen las mejores amistades, para que busquen personas positivas que les apoyen, que les ayuden, que les aconsejen bien. ¿Y quiénes son esos? Pues los que buscan a Dios. Pues alejados de Dios no podemos hacer nada. Y esas personas que andan alejadas de Dios no le van a enseñar cosas buenas a sus hijos, para nada, absolutamente. Otra posible razón es el amor al dinero. Yo no sé realmente qué sucedió en esta historia con respecto a la herencia, no da mucha información, pero seguramente si este muchacho no hubiese sabido nunca de esa herencia, después con los años, pues tal vez no hubiese hecho todo lo que hizo. A lo mejor la historia hubiera sido diferente, pero mira, la ambición, el amor al dinero, dice la palabra de Dios, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Otra razón también son los deseos de aventura. Iba a decir de libertad, pero no es libertad, de libertinaje, porque eso no es libertad. Libertinaje. No quieren la disciplina y el orden del hogar. Hoy nuestra juventud por naturaleza es rebelde. Hoy estamos en una época bien difícil, en donde ya los muchachos, los jóvenes, las jóvenes, las jovencitas, los jovencitos, ya viven de noche, ya casi no duermen, se acuestan bien tarde y se levantan pues a mediodía. Y no quieren ir a la escuela, no quieren trabajar, no quieren hacer nada. Otra razón pudiera ser el hambre de vivir, aprovechar la vida según ellos, deseos y placeres del mundo, cosas atractivas que el mundo les ofrece, pero que están mal, porque en vez de ayudarlos los van a hundir más. Por eso la palabra de Dios dice allí el profeta Isaías en el capítulo 22 versículo 13: y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Por qué otra razón pudiesen los hijos abandonar el hogar? Pues hay una razón muy poderosa. Esta razón es pasional. Un hombre o una mujer se encuentran, se apasionan, dicen que se enamoran y dejan todo, abandonan todo, dejan el hogar, dejan su familia, sus padres, se van así nada más, en pos de un amor, pero al rato regresan bien mal, desafortunadamente. ¿Qué se requiere para que un hijo entienda? ¿Qué podemos hacer para que nuestro hijo entienda? Y más cuando ya ha dejado el hogar, ya ha abandonado el hogar. ¿Y cómo hacemos para que reaccione? ¿Cómo le hacemos para que despierte? Dicen unos, ¿cómo le hacemos para que aterrice? Porque andan en las nubes. ¿Qué podemos hacer? Bueno, la misma parábola nos da la solución. ¿Y sabes cuál es la solución? Es una solución muy cruel, pero a veces es necesaria.
Dice ahí en Lucas capítulo 15 y versículo 14. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, se acabó todo en placeres, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. Y ¿sabes qué? Pasó algo muy natural, porque el dinero no es eterno. Dice, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le recibió en su casa, le abrió las puertas y le dijo, aquí puedes comer todo lo que quieras, aliméntate, come, bebe. No, no es cierto. Lo mandó a trabajar con los cerdos. Y así les pasa a nuestros hijos cuando abandonan el hogar, cuando escogen lo malo por lo bueno, lo sucio por lo limpio, la dignidad por lo indigno. Le ofreció alimentar a los puercos, dice la Biblia, a los cerdos. Dice la palabra de Dios, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. ¿Qué le hizo reaccionar a este muchacho? Pues la necesidad, el sufrimiento, el hambre, el no tener un hogar, el tener que trabajar. Vea qué importante es que nuestros muchachos se dediquen a algo. Vea qué importante es que nuestros jóvenes no tengan todo a la mano. Vea qué importante es que aprendan a apreciar, aprendan a valorizar lo poco o lo mucho que tengan. Dice la palabra de Dios, dice, y volviendo en sí, y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Tenía hambre. Y empieza él a poner en una balanza, a ver, en mi casa hay muchos sirvientes y jornaleros y comen muy bien, y aquí yo ya tengo que trabajar, y tengo que trabajar con puercos, y aparte no tengo que comer. Y entonces el muchacho empieza a reaccionar. Entonces, ¿cuál es el antídoto para que estos jóvenes vuelvan en sí? ¿Cuál es la vacuna para que reaccionen, para que se bajen de las nubes? Pues el sufrimiento, la tribulación, la necesidad, que sufran, que experimenten la carencia, la necesidad, a veces hasta humillaciones, y en este caso el hambre. Y usted va a decir, oiga, pero pues eso es muy cruel, yo no puedo desearle eso a mis hijos. Pues mira, su vida o eso, porque en el camino que llevaba este muchacho se iba a morir o lo iban a matar. Pues preferible eso para que reaccionen, para que entiendan. Dice el salmista allá en el 119 y versículo 67, para los que anotan, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Qué enseñanza nos deja esto? Pues muchas enseñanzas. No todos los hijos son iguales. En este caso particular, el hijo mayor es responsable, pero este otro hijo, el menor, es un irresponsable y está perdido. El hambre por los placeres de las cosas del mundo, sí, entenebrece el entendimiento y es tan fuerte que empuja a nuestros jóvenes a abandonarlo todo, incluyendo su familia. Otra enseñanza que nos deja esta parábola es que fuera del hogar, hijo, hija, pues es muy difícil que encuentres a alguien que te ayude. Es muy difícil que encuentres a alguien como tu papá o como tu mamá o tu pariente o tu hermano o tu hermana que te brinden ayuda, atención y apoyo. Es muy difícil. Te van a mandar a trabajar con los cerdos. Esta parábola también nos enseña que algunos hijos se van a ir del hogar,
pero que el sufrimiento, la tribulación, el hambre, la necesidad, la falta de afecto pueden hacerlo reaccionar. Entonces, si esto es algo que está pasando o que puede pasar o que ya pasó, trata de recuperarlos, pero cuida a los que tienes en casa. Háblales de esto, lee esto ahí y explícales o ponles mi mensaje y que entiendan, que razonen que la vagancia no es buena. Les van a traer desgracias a su vida. Entonces, eso es verdad. Y porque lo es, asegúrate de no darle de más a tus hijos. Es que hay padres que quieren suplir o ganarse el amor de sus hijos comprándoles cosas, juegos, teles, teléfonos, ropa, todo en exceso para ganarse el amor de sus hijos. No, mejor ponlos a trabajar en el hogar. Están chicos, ponlos a hacer algo en el hogar, algo útil, que se ganen su lugar ahí en su casa, que tengan la mente ocupada. Háblales de Dios. Ponlos a que se aprendan las tablas a los chicos, ponlos a que se aprendan los mandamientos de Dios. Enséñales a ser responsables. Enséñales que las cosas cuestan, que no son gratis. Como él tuvo que ponerse a trabajar allá con los cerdos. Háblales también de la vida y de las consecuencias de vivir una vida desordenada. Que sean responsables. Explícales que fuera de su hogar nadie o casi nadie te va a tender la mano. Nadie se va a preocupar por ellos como su propia familia. Que entiendan que el dinero se acaba y que tenemos que aprender a administrarlo, a ser responsables y también a producirlo honestamente. ¿Cómo? Pues trabajando. Pero lo más importante de todo, que entiendan que todos nosotros, pero especialmente los jóvenes, van a ser juzgados por lo que hacen en la vida. Le van a rendir cuentas a Dios. No se van a escapar porque lo hicieron cuando eran jóvenes. Dice la palabra del Señor allá en el libro de Eclesiastés. Dice, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe, ahí está el foquito, atención, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Dios te va a juzgar por todo lo que hagas con tu vida. Le invitamos muy cordialmente para que analice con nosotros el desenlace de esta parábola. No terminamos, hay continuación. El Padre misericordioso. Y si le gustó este mensaje, ayúdenos compartiéndolo, por favor. A lo mejor a alguien que usted conoce le va a hacer bien. Muchas gracias por su atención. Nos vemos aquí la próxima semana, si es la voluntad de Dios. Hasta luego.